Bueno, acá les quiero explicar el tema que continúa, que es derivada y recta tangente, ¿sí? Vamos a empezar a estudiar nosotros qué es la derivada de una función, pero para poder nosotros explicar qué es la derivada de una función o qué es la derivada, necesitamos entrar dentro de geometría en el concepto de lo que se conoce como recta tangente, que ustedes no han escuchado nunca. ¿Qué es una recta tangente? Una recta tangente, como figura acá, fíjense ustedes acá tienen esta curva que es una función. Una recta tangente es aquella que toca o corta la función únicamente en un punto. Ven, por ejemplo, acá la recta P es tangente, se dice a la curva, porque solamente la bordea y la toca solamente en ese punto que se ve ahí. Tenemos esta recta Q, ¿tá? Que si ustedes se fijan, es una recta que también toca a la función, a la curva, mejor dicho, de la función, solamente en ese punto. Entonces yo acá le puse la definición para que ustedes la entiendan. Una recta es tangente a una curva en un punto si la corta solo en ese punto. ¿Tá? Ustedes fíjense acá que nosotros estamos estudiando la recta tangente únicamente en este punto. Si yo, por ejemplo, busco este punto, una recta tangente que bordea el punto que está, supónganse, en esta parte de la gráfica, va a ser obviamente otra recta tangente. Por eso es una recta va a ser tangente a una curva si la toca, ¿tá? En un punto determinado. Bien. Sabiendo lo que es la recta tangente a una curva, vamos a empezar a analizar el concepto de derivada. Para eso tenemos que recordar lo que nosotros conocemos en la parte de función lineal. Fíjense lo siguiente, vamos a recordar la función lineal. Yo acá tengo el punto x sub 1 que tiene su imagen y sub 1 y me determina este punto que yo tengo acá, al que podemos llamar P también. ¿Tá? Después tenemos acá el punto, la coordenada, perdón, x2, ¿sí? Que tiene su imagen, que es la coordenada y2, y me determina también este otro punto al que yo también puedo llamar Q. Por dos puntos, ustedes saben que pasa una única recta, y nada más que una, ¿sí? Y ustedes fíjense que acá se me determina lo que yo conozco como un triángulo rectángulo. Ese triángulo rectángulo me va a generar este ángulo alfa, que es el mismo ángulo que la recta, ¿tá? Determina con el eje de las X. Este ángulo y este ángulo son iguales. Y se me determinan estos incrementos que ustedes ya han visto, que es el incremento delta X y el incremento acá delta Y. Si ustedes se fijan, delta X sale de ¿qué? De restar todo esto que es X2 menos el X1. Y este pedacito que es el delta Y sale de restar todo el Y2 que nosotros tenemos acá menos el Y1. Me terminaría dando este pedacito que está acá, que es justamente delta Y. Si nosotros nos acordamos cuál era la ecuación de la recta de una función lineal, era y igual a mx más h. Y m era la pendiente de la recta, es decir, era el valor que me daba la inclinación que podía llegar a tener, en este caso, esta recta. Ese m, que es la pendiente de la recta, ustedes ya lo han estudiado el año pasado y lo han vuelto a repasar a principio de año, sale de dividir delta y sobre delta x, es decir, el incremento que tengo en y dividido el incremento que yo tengo en x. Y ese delta y era igual a y2 menos y1, que yo se los expliqué recién, y el delta x es igual a x2 menos x1. Pero si ustedes se fijan, ¿tá? Delta y es el cateto opuesto al ángulo y delta x es el cateto adyacente. Fíjense que m sale de dividir delta y menos delta x. Es decir, de dividir lo que vale el cateto opuesto dividido lo que vale el cateto adyacente. Cateto opuesto dividido cateto adyacente es lo que ustedes en trigonometría conocían como tangente. Por eso que m es la división de delta y sobre delta x, pero también puedo decir que es la tangente del ángulo alfa, ¿tá? Puede ser de este ángulo alfa como de este, porque es lo mismo. ¿Por qué? Porque sale de dividir delta y sobre delta x. Entonces, m se puede representar de estas dos maneras, o también como la tangente del ángulo alfa que forma la recta con el eje x. ¿Por qué digo la tangente del ángulo que forma la recta con el eje x? Porque este ángulo y este ángulo son iguales, ¿tá? Puedo decir entonces también que la pendiente es la tangente del ángulo alfa y es igual a el incremento delta y sobre el incremento delta x. Esto para que ustedes recuerden cómo nosotros calculábamos la pendiente, ¿tá? De una recta o las diferentes maneras de poder calcularlo. Ahora vamos
a comparar esto que nosotros estamos recordando de función lineal con la definición de derivada. Bueno, ustedes fíjense que ustedes tenían acá una coordenada x1 que tenía imagen y1 y una coordenada x2 que tenía imagen y2. Bueno, acá también voy a tener una coordenada c que tiene como imagen ahora f de c. Lo llamo de otra manera la imagen. Y tengo una coordenada c más h, es decir, que yo a este valor c le sumo una constante cualquiera h. Este punto, ¿sí? O esta coordenada, perdón, que tiene como nombre c más h, tiene su imagen, que en este caso va a ser f de c más h. Por estos dos puntos pasa una única recta, a la que yo voy a llamar S, ¿sí? Que forma con el ángulo de las X este ángulo que ahora lo voy a llamar beta. Y también se me forma este triángulo rectángulo, igual que se me formaba acá, ¿sí? Nada más que yo a este cateto, ¿tá? En vez de llamarlo como lo llamaba antes delta X, lo voy a llamar H. ¿Por qué? Porque si todo esto es C más H, si yo le saco la parte C, quiere decir que este pedacito al que yo le incrementé acá es lo que yo conozco con el nombre de H. Y fíjense, lo que era antes delta I, ¿qué va a ser? Todo esto que está acá es f de c más h. Entonces, si f de c más h yo le resto f de c, me da este pedacito que yo lo voy a representar como la resta de f de c más h menos f de c. Es decir, todo esto menos esto. Nada más que lo pongo todo en símbolo. ¿Ven? Bien. Resulta que ahora, a diferencia de lo que recordamos anteriormente, por estos dos puntos también pasa esta curva, que es la curva justamente de una función. Y a esta curva de esta función, yo le determino una recta tangente. Esa recta tangente va a formar con el eje de las X este ángulo alfa. ¿Por qué justamente esta recta es una recta tangente en el punto P? Fíjense que es una recta tangente que pasa por un punto establecido, que en este caso es el punto P. Porque bordea o toca a la curva únicamente en ese punto. Resulta que si yo, fíjense lo siguiente, yo lo que quiero hacer acá es que esta recta S tome el lugar de la recta tangente, que es lo que a mí me interesa, a la curva. Es decir, yo quiero que esta recta se me mueva de tal manera que tome el lugar de la recta tangente. ¿Cómo voy a obtener eso? Eso lo voy a obtener haciendo que el punto P corra a través de la función y tienda a llegar a Q. Es decir, si este punto P se corre hacia el punto Q, la función lineal, es decir, la recta, se va a ir moviendo hasta llegar a la recta tangente. Pero, ¿qué va a pasar cuando este punto P, es decir, esta recta se me quiere ir moviendo hacia la recta tangente, es decir, este punto P tiende hacia el punto Q? El H se me va a ir haciendo cada vez más chiquito. Ustedes fíjense que si esto se mueve para allá, es decir, esto se mueve hacia la recta tangente, esto se me va a ir achicando cada vez más. Fíjense lo siguiente, la tangente del ángulo beta, es decir, la tangente de este triángulo rectángulo que yo tengo acá, ¿está? Del ángulo beta que pertenece al triángulo rectángulo, es igual a cateto opuesto sobre cateto adyacente, es decir, f de c más h menos f de c, que es esto, dividido h. Si yo esta recta la quiero convertir o quiero que ocupe el lugar de la recta tangente, la pendiente va a ser exactamente igual, pero cuando h se me haga cada vez más chiquito, más chiquito, más chiquito, es decir, que tienda el h a convertirse en cero. Entonces, fíjense que la tangente del ángulo alfa, que es la tangente de la recta tangente justamente, es decir, la tangente del ángulo alfa, que es el que yo tengo acá, es la tangente de la recta tangente, va a ser igual a la pendiente de la otra recta, pero cuando el límite de h tiende a cero, es decir, cuando el h se me haga cada vez más chiquito. Bueno, ¿a qué quiero llegar con todo esto? A que este límite de esta pendiente cuando h tiende a cero es lo que yo voy a conocer con el nombre de derivada. ¿Por qué? Porque la derivada, escuchen, la derivada de una función, en este caso de esta curva, la derivada de una función, ¿sí? Me va a terminar dando
el valor de la pendiente de la recta tangente, a esa curva, a esa función en un punto determinado. Repito, la derivada de una función me va a dar la pendiente de la recta tangente de la función en un punto determinado. Siempre que yo derive, voy a obtener por lo general, ¿tá?, el valor de la pendiente, es decir, el valor de esta m, ¿sí?, de la recta tangente, que es la que a mí me interesa ahora, ¿tá?, de una función cualquiera en un punto determinado, que es lo que yo les puse acá. Por lo tanto, el límite de f de c más h menos f de c sobre h cuando h tiende a 0 es la pendiente, o el valor de la pendiente, de la recta tangente al gráfico de f, ¿sí?, en el punto x igual a c. Es decir, el valor de la pendiente de la recta tangente de esta curva que es la función en un punto determinado, ¿tá?, que en este caso es x igual a c. Este límite recibe el nombre de derivada de f en c y lo vamos nosotros a representar como f' de x. Es decir, cada vez que ustedes estén hablando de derivar una función, siempre le van a poner este apóstrofe que está acá arriba, que quiere decir f'. Entonces, la derivada de la función, la derivada de una función, en este caso f' de x, es igual al límite de f de c más h menos f de c sobre h cuando h tiende a 0.